Primera parte vibrante, ¿eh? Bueno, lo prometiste y lo habéis cumplido, ¿eh? Te he visto, Primera parte... Te he visto vibrar, habéis estado arriba, habéis estado con un tono muy vital. Pues prepárate porque nada comparado... Es que esta segunda... nos estás contagiando. Esto es impresionante. la La primera parte no veía realmente quién ha ganado, qué facción ha sido... Muy bien, chicos, de verdad, sois íntimos amigos, ¿vale? Os recuerdo este efecto frenador Andalucía a debate. Este efecto frenador se te va a pasar. Madre mía, ¿cómo estamos? Bueno, Almudena está lista ya. ¿Queréis añadir algo más? No, si está lista no podemos hacer sí, pues sí, ¿puede esperar un poco? ¿Sí? ¿Esperas, Almu? Sí, porque no hay ningún problema. Yo a una mujer nunca la haría esperar. No, tampoco, pero vamos, un poco más que apuntar qué es lo que cuenta Almudena. Una mujer, como dice Andrés, nunca Yo nunca haría a una mujer esperar por las consecuencias que puede tener. Porque puede tener Fernando de Fuerza, porque te vas a esperar a ti mucho sin Así que Almudena es Almudena. Así que... Tú verás. Pues Almudena, preciosa, que quieren verte y quieren escucharte ya. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los contertulios. Buenas tardes, Agustín. Hoy, martes 17 de julio, la actualidad la adelantábamos ya ayer por la tarde y es que el Gobierno de la Junta de Andalucía promete paralizar ese plan de ajuste que tenía previsto para los funcionarios de la Junta de Andalucía. Lo hace después de que Mariano Rajoy anunciara ese duro plan de ajuste, pero también inevitable. Lo hacía Mario Jiménez en rueda de prensa tras reunirse con los líderes de UGT, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, en una reunión en la que ha salido el apoyo de los socialistas a las manifestaciones contundentes contra las medidas del Gobierno. Jiménez ha confirmado que el Consejo de Gobierno ha decidido no aplicar 2 sanciones a los empleados públicos en referencia a los salarios y que la Junta está estudiando la fórmula de no aplicar esta rebaja salarial, cuestión que probablemente se conozca a partir de hoy, ya que el plan de ajuste de la Junta está siendo ya tramitado en el Parlamento de Andalucía. Y hablamos también sobre el caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares. Y es que el consejero de Justicia, Emilio de Llera, se ha pronunciado acerca de la fianza puesta al exconsejero Antonio Fernández. Afirma sentirse alegre por esa puesta en libertad bajo fianza, pero que la ve bastante desmesurada, y es que la cantidad asciende a 450.000 euros. En una entrevista, de Llera ha asegurado que se ha alegrado incluso personalmente de la libertad acordada por la Audiencia de Sevilla, porque coincide con lo que él mismo había defendido desde el principio. La juez instructora del caso simplemente afirmó que a su juicio Fernández podría fugarse porque la pena que podría corresponderle es alta y que podría destruir pruebas porque sabe poco del proceso. Según el consejero de Justicia y antiguo fiscal, también ha considerado muy exagerada y desproporcionada la fianza de 450.000 euros fijada por la Audiencia de Sevilla, aunque de Llera no conoce la investigación realizada sobre el patrimonio del exconsejero. Y a vueltas con el congreso que se celebró del Partido Socialista el fin de semana pasado, y es que ahora ha sido Mario Jiménez y el Partido Socialista en que ha salido a dar la cara por José Antonio Griñán. Afirma que el líder del Partido Socialista ha salido reforzado de este congreso y no como apuntan algunas críticas a que el Partido Socialista está totalmente dividido. Los candidatos afines a Griñán se han puesto en los congresos provinciales del PSOE de Andalucía después de que en 4 de los 7 celebrados el fin de semana se presentaron 2 candidatos, mientras que en Málaga los críticos no consiguieron los avales necesarios. La dirección del PSOE interpretaba que los resultados de los congresos provinciales del partido refrendan el liderazgo de Griñán como secretario general y cree que quien no analice las cosas de esa manera está perdiendo la señal de la calle. El número 2 de los socialistas andaluces ha advertido de que no interprete las cosas, es que la inmensa mayoría del partido interpretaba la legitimidad que otorgaron los ciudadanos el pasado 25 de marzo en las urnas. Agustín y compañeros, aquí la actualidad de este día. Ya saben que nuestros telespectadores nos pueden dejar su opinión a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Además tienen disponible un teléfono, un contestador automático para dejarnos sus mensajes. Vuelvo a dar paso a plató para ver qué opinan nuestros contertulios sobre todos estos asuntos. Muchísimas gracias, Almudena, y ahora sí, vamos a retomar el programa vibrante, Vibrante, como a ti te gusta, Vibra, Agustín. bravo, ahí, arriba. Venga, Sí. vamos a mantener aquí el tempo durante todo el tiempo que nos todos queda. los temas que hacemos. Vamos a ver, Fran. El tema importante, sin duda, lo anunciábamos ayer, se ha venido hablando mucho desde el día de ayer, hoy también
sin duda en el Consejo de Gobierno, como martes que es de la Junta de Andalucía, pues se van a conocer nuevos datos. Por un lado, confirmar al 100% por parte de ese Consejo de Gobierno pues que no se va a unir a los recortes anunciados por el Gobierno de la Nación la rebaja o el recorte importante anunciado hace meses por la consejera del ramo Martínez Aguayo en la Junta de Andalucía en los funcionarios. Y por otro, una noticia también de mucho impacto, que es la devolución de esa paga extra de julio, ¿no? Yo creo que son temas lo suficientemente importantes como para hablar de una serie de medidas que está adoptando la Junta de Andalucía que le oponen de una forma frontal a las medidas de recorte puestas en marcha por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, y que tendremos que ver desde el punto de vista político hasta dónde llega, porque realmente, pues hablábamos ayer de la posibilidad de intervención de algunas comunidades autónomas que no se acogiesen a los planes impuestos por las medidas económicas del Gobierno español, que emanan también de Bruselas, y en definitiva que vamos a asistir a una nueva opción de debate y de lucha frontal entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno autónomo. A mí la medida me parece magnífica. Ahora bien, lo que tenemos que ver es de dónde se va a recortar esos 747 millones de euros que estaban previstos del capítulo 1 del presupuesto de la Junta de Andalucía. Si esos 747 millones de euros los vamos a perdonar, no se van a recortar, que repito, insisto, me parece excelente, ¿de dónde se va a recortar? Si la Junta ahora atiende a las peticiones que hicieron los sindicatos, que le dijeron que recortara, pues de todo el anillo de empresas públicas que cuestan más, solo en subvenciones y en transferencias, más de 3.000 millones de euros, más de 3.300 millones de euros, y según estimaciones de la oposición, que en total todo puede ascender y rondar los 5.000 millones de euros. Pues mira, ahí tiene bastante para buscar y bucear dónde puede recortar. Que va a recortar en órganos que yo creo que, en mi opinión, que son total o en parte prescindibles, como pueden ser el Consejo Audiovisual de Andalucía, que cuesta 6 millones de euros y la mitad de esos 6 millones de euros son para pago de nóminas. Consejo Consultivo, que el 90% del trabajo del Consejo Consultivo lo dedica a responsabilidades por gente que se cae, por ejemplo, en la calle y tiene que dirimir si ahí eso le corresponde o no al ayuntamiento, quién lo tiene que pagar, o por negligencia del SAS. A eso se dedica, ojo, el 90% del Consejo Consultivo. O el Defensor del Pueblo, que yo creo también que se puede aminorar y que se puede quedar perfectamente con un solo Defensor del Pueblo a nivel nacional, o los 123 millones de euros que cuesta Canal Sur con sus 1.600 trabajadores. Si ahí es donde está dispuesta la Junta como alternativa a deslizar la tijera, a mí me parecería una decisión magnífica. Ahora bien, soy bastante pesimista que la tijera se deslice a ese lado en lugar a las nóminas de los funcionarios y de los empleados públicos. Soy bastante pesimista. Y con esto ya acabo. El ajuste, que en total era de 2.700 millones de euros, por un lado las medidas de recorte y por otro lado las medidas de aumento de presupuestos y tal, son 2.700 millones de euros. Eso fue lo que se comprometió la Junta de Andalucía, y además que le costó, en un Consejo de Política Fiscal y Financiera que fue además bastante intenso. Y ese es el compromiso con el Gobierno central. No va a poder moverlo, porque además pende sobre Andalucía y sobre más comunidades pues la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que entre otras cosas lo que dice esa Ley de Estabilidad Presupuestaria del Gobierno central es que se pueden intervenir comunidades. Entonces yo lo que espero y deseo es que aquí también la Junta juegue con la máxima responsabilidad. Mira, a ver, pues Fernando, periodista es mi profesión, pero ciudadano es mi condición. Por tanto, el que habla ahora mismo es... ¿Vamos a hacer una trova? No. Quiero decirte que es fácil ver las cosas cuando la ves desde el punto de vista de lo que eres. Quiero decir, pero yo primero soy ciudadano, como todos los que estamos aquí. Y yo como ciudadano no entiendo todo este tipo de cosas, lo digo sinceramente, hablo con franqueza. A ver, si hace 2 meses la Junta de Andalucía decía, es importantísimo, inevitable, nos exige, nos piden
que quitemos de en medio 700 y pico de millones de euros. Vale. ¿Cómo lo hace? Pues lo hacen a través de la función pública, la función del empleo público, estos 260.000 que le quitan dinero. Ahora aprovechan, como se dice, la colla. Oiga, ya que Rajoy ha dicho que va a recortar aquí, nosotros nos vamos a apuntar un tanto y le vamos a devolver los complementos de la paga de julio, no le vamos a quitar entre el 5 y el 10, etcétera, etcétera. Contento a la gente. Como tú dices, ¿de dónde quito el dinero? ¿De dónde lo quito? Segunda cuestión. Yo como ciudadano no entiendo que el señor Beteta dijese el otro día, que fue un ejercicio absoluto de franqueza y de responsabilidad, que el plan de eliminación de empresas públicas había sido un auténtico fracaso. Es que son datos. Porque parece mentira, Sí, efectivamente, parece mentira que se les recuerda, se les dice a las comunidades autónomas, entidades y corporaciones locales y provinciales, señores, sobran 600 empresas públicas de momento. Sobran las empresas, solamente se habían eliminado 2. Se sigue gastando el dinero alegremente, de forma muy alegre. Y tercero, si en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del Gobierno la pasada semana le dice el señor Montoro, lo digo como ciudadano, señores, a 4 comunidades, a 4, y una de ellas Andalucía, que está con tarjeta amarilla, ¿eh? Tenemos tarjeta amarilla, la segunda es la roja. Y nos dicen y protestamos. Y la señora Guayo encima se enfada, se enfrasca y le levanta la voz al señor Montoro. Y el señor Montoro contesta a ella y otros muchos: ¿de qué me estáis protestando si no tenéis cómo financiaros? Aquí hay un ejemplo. ¿De dónde va a quitar 700 millones de euros? ¿De dónde? Que lo explique, que lo diga. Del capítulo cuarto lo va a quitar, de esos 11.000 millones. De Canal Sur lo va a quitar. ¿Van a refundir empresas públicas? ¿La van a quitar nóminas? ¿Van a quitar prebendas? No. Han refundido empresas públicas, lo han hecho desde el punto de vista estructural, económico, no quitan ni un céntimo. Y así nos va. Y cuando nos coja el gobierno y nos coja Montoro y nos diga, señores, que por aquí no podéis ir, que tenéis que tener el 1,5% y estáis en el 4,6%. Y nos intervengan, nos aguantaremos y nos callaremos. Yo al menos son las consecuencias que voy. Y repito, hablo como ciudadano. Vamos a ver, aquí durante mucho tiempo atrás ha habido una laxitud en el cumplimiento de la ley por parte concretamente de la Junta de Andalucía en relación con ciertas políticas, con lo establecido concretamente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, concretamente 2 cuestiones. Una, que sí se ha cumplido habitualmente, que era el tema salarial, en cuanto al incremento anual previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero no así el tema de la jornada, que tiene la misma virtualidad en cuanto al cumplimiento para cualquier administración territorial, ya sea autonómica, ya sea local, en relación con lo previsto en la Ley de Presupuestos del Estado. Bien, cuando la Ley de Presupuestos del Estado contemplaba una jornada aún de 39 horas, para la función pública de carácter estatal, la Junta de Andalucía, impulsada por Chávez en la época en la que era presidente del gobierno Frantz Mitterrand, con el tema del reparto del trabajo y estas tonterías que ellos entendían que eso era así y eso es totalmente al revés, pretendieron que en Andalucía la función pública arrastrase a todo lo demás con 35 horas sobre la base del reparto del trabajo, pero sin quitar un solo euro. Es decir, que era una medida totalmente contraria a las más elementales normas sobre competitividad. Bien, esa laxitud por parte del Gobierno del Estado que tuvo que exigir reponer a 39 horas, después a 37 horas y media la jornada, es el mismo caso que ahora ellos están diciendo que como tienen que cumplir taxativamente lo que dice el decreto ley auspiciado por el Gobierno de la Nación, ellos lo cumplen e incumplen el suyo para compensar. Bueno, ellos incumplieron el tema de horario que tenía la misma virtualidad a efecto de cumplimiento legislativo. Pero la cuestión es un tema de presupuesto y de grandes masas presupuestarias en los presupuestos, en este caso de la Junta de Andalucía. Ya se ha dicho aquí que Andalucía de momento no ha tocado el capítulo cuarto. Ahí tiene un remanente de 11.000 millones de euros que puede maniobrar mucho con ellos. Pero no hay ni que ir al capítulo cuarto, hay que centrarnos en el capítulo 1, que es el que habla de los gastos corrientes de personal. Y lo primero que uno observa es la insostenibilidad de ese gasto en relación con el territorio y con la administración que gestiona ese territorio. 261.000 personas es un auténtico disparate. Está estudiado que aquí lo que sobra es
entre un 30 y un 35% de los efectivos. Y cuando digo sobra, es que deben de apartarse del desempeño de sus funciones administrativas con carácter general. Es decir, hay que hacer una regulación de empleo extintiva, como bien establece la propia reforma laboral. No se trata tanto de rebajar el sueldo, que en caso de emergencia y en el muy corto plazo es necesario, y por tanto, como una cuestión necesaria hay que hacerla, sino que arreglar de forma estructural el problema. Y es una cuestión de insostenibilidad. Tan es así que en relación con las administraciones locales, la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que en relación con las cifras de ingresos no exista, o sea, la masa salarial correspondiente a esa entidad local no debe sobrepasar el 60% de esa cantidad en cuanto a gastos correspondientes al capítulo 1, que son los gastos de personal. Bueno, esto se podían extrapolar perfectamente al caso de la comunidad autónoma y obtendríamos un dato como el que estoy diciendo, de entre un 30 y un 35%. ¿Es una buena noticia para los empleados públicos? Vamos a ver. Yo creo, por supuesto, para ellos, lo tienen que estar celebrando. Para ellos está claro que sí, Agustín, pero la línea que apuntaba ahora Fernando, ahí yo creo que hay un Jekyll y Hyde siempre presente en la cabeza o en la forma de actuar del Partido Socialista aquí en Andalucía. Lo que dice la hoja Excel o la calculadora es que hay que recortar, eso se sabe. Pero hay un problema al que siempre se tiene que enfrentar el Partido Socialista en este caso, que es lo que dice su doctrina política, o lo que dice más que su doctrina política, lo que dice la coyuntura política actual. Quiere decir que en España hay otro ritmo político que está marcando ahora un partido que no es el suyo, que es el Partido Popular, y ellos también tienen que defender una serie de posturas ante su electorado. Y esto hace que se esté dilatando en exceso, ya son muchos meses, ya han pasado 6 meses desde las elecciones prácticamente, y en el que se está dilatando el tomar una serie de decisiones, una serie de posturas en lo económico que van a hacer que sobreviva el modelo que tiene ahora planteado la Junta de Andalucía, porque es que realmente si se deja en suspenso este recorte que estaba previsto y que así lo anunciaba la propia consejera, no entendemos que se pueda llegar no ya a final de la legislatura, sino siquiera a final de año, a final de este año 2012. Si no recortas por un lado, tendrás que hacer algo. ¿Cuál va a ser la medida? ¿Aumentar vía impuestos lo que va a ocurrir ahí hay con los andaluces? Tres cosas que a mí me preocupan. La primera, por tener una conexión con lo que tú apuntabas, a mí me preocupa mucho que estamos ya a mitad de julio en condiciones normales, y habría que ver todos los años anteriores, ya se tienen medio pergeñados los presupuestos del año siguiente. No hay nada sobre los presupuestos del año siguiente todavía. Entonces, estamos todavía ajustando los presupuestos de 2012 cuando deberían de estar medianamente esbozados los presupuestos de 2013 para, a la vuelta de verano, en torno al mes de septiembre-octubre, presentar la envolvente financiera, que no es nada más que el estado de ingresos y gastos que vamos a tener en el año siguiente, en este caso 2013. La segunda es que yo haría un análisis de esta corrección por parte de la Junta de Andalucía en términos netamente políticos. Con este paso, el PSOE en Andalucía lo que obtiene fundamentalmente es un argumento muy fuerte, un relato que además vamos a ver que lo va a desarrollar durante toda la legislatura, con un mensaje muy claro y muy directo, que electoralmente es bastante potente. Quien recorta es Rajoy, nosotros no recortamos y además enmendamos el 7 que le hace Rajoy a los funcionarios. Y luego, pues ya digo que eso lo vamos a ver a lo largo de toda la legislatura. Y luego, en tercer lugar, lo que veo es lo que apuntábamos antes también, que no veo el encaje de esos 700 millones cuando no hay voluntad de recortar en parcelas donde hay mucho que recortar, pero no se quiere, porque además se le presentó a los sindicatos como lentejas. Esto es lo que hay. Recordemos que en la negociación de este plan de ajuste, los sindicatos incluso se levantaron de la mesa porque la Junta le dijo que los 700, eran en un principio 777 millones de euros lo que se recortaban del capítulo 1. A lo máximo que accedió fue a una reducción de 30 millones de euros. Se quedó en 747 millones. Eso fue a lo máximo que accedió la Junta de Andalucía. Y ahora, de una tacada, se dice que no, que esos 747 millones de euros son perdonables.
yo lo digo, lo repito, me parece plausible y me parece que es lo justo que no se le recorte el sueldo a los funcionarios porque hay otras parcelas donde recortar. Pero yo creo que esto le va a haber un doble dolor de cabeza, y al que más le puede doler y le va a doler es al gobierno central. Eso es una política de ir a remolque, porque si Griñán estuvo muy astuto cuando retrasó todo lo que pudo las elecciones autonómicas para ver cómo iban las cosas, a estas alturas todavía no tiene definido cuál va a ser efectivamente ni la estrategia política ni económica particularmente que tiene que tener el gobierno andaluz. En primer lugar por ellos mismos, ¿vale? Porque no, aunque parezca que sí, se significa una cosa, pero entre Griñán y Valderas existen entre PSOE e Izquierda Unida sus diferencias. Evidentemente, en este caso, esa medida populista que ha tomado la Junta de Andalucía, evidentemente lo ha hecho a remolque de lo que decir, yo me voy a apuntar el tanto y me cuelgo la medalla del recorte que Rajoy le va a hacer a los funcionarios. ¿Populista o no? Quiero decir, a mí me parece... ¿Populista? Sí, bueno, pero a mí me parece bien. Porque, si es capaz de recortar en otras Andrés, parcelas donde es necesario recortar, a mí no me parece populista. Pero mira, yo diría, por a ejemplo, mí me parece en el Consejo justo. de Gobierno de hoy, diría, yo le devuelvo a los funcionarios y no hago el recorte, pero a cambio voy a quitar el dinero de aquí, ¿vale? Eso sí hubiese estado bien hecho. Pero callados, o sea... El populismo yo lo entiendo como que yo le doy una prebenda y le doy una cosa y contento a un montón de gente. Sí. Que como bien decía Fernando, sobra mucha gente, entiéndame ese el término sobrar, ¿vale? No es normal que tengamos una estructura administrativa en Andalucía de 260.000 Yo creo que la Junta ha conseguido hoy el argumento de toda la legislatura. Vale, es mi impresión. El argumento hoy. Pero el argumento, algo. O sea, y sobre todo sobre tiene tres patas, le falta una para que se sostenga, ¿eh? Porque tú tienes que justificar, discúlpame Andrés, tienes que justificar económicamente de dónde vas a sacar ese dinero, cuando efectivamente hay lugares de donde se puede recortar. Y eso es lo que le ha faltado por decir. Está muy bien. En una palabra, que buscaban el golpe de efecto y lo han conseguido. Y lo han dado. Sí. Mi impresión, yo haría, no haría ningún tipo de análisis meramente político. Yo creo que se buscaba una especie de letrero luminoso, un anuncio, un letrero de neón en el que colgárselo al electorado, y es este, y lo ha conseguido la Junta de Andalucía. Ahora bien, el precio que puede tener, pues si no se ajusta, como decía, esos 2.700 millones de euros entre el recorte y las medidas para recaudar más, entre ellas pues subida de impuestos y la subida de otros tributos. Eso fue a lo que se comprometió con el Gobierno central. Recordemos además que en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera el acuerdo se llegó en el último momento porque había unas partidas de fondos de la Unión Europea que la Junta, ahí la cantidad creo que eran más de 300, no me acuerdo exactamente la cifra, creo que oscilaba entre 300 y 400 millones de euros, y que el Gobierno dijo que era difícilmente justificable, y a última hora, en el último tramo de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, tuvo que mediar el consejero catalán de Hacienda y llegaron a ese acuerdo. Si fueron por esa cantidad, ahora que estamos con la parte del león del ajuste, que son estos más de 700 millones de euros, ¿qué es lo que va a decir el Gobierno central? Porque lo que va a requerir y va a urgir el Gobierno central es que cuanto antes esté despejado y activo el plan de ajuste de la Junta de Andalucía, como tiene que estar el del derecho a la de víctima ya lo tiene asegurado la Junta. Es que parece que nos falta aplaudir al PSOE por la decisión que ha tomado la Junta de Andalucía en el Consejo de Gobierno de Luis Martín. Sí, yo le aplaudo. Yo no. Si es capaz de hacerlo de manera consecuente, le aplaudo. En esta situación que estamos viviendo ahora mismo, Andrés, aquí hay que ver un poquito más allá. Y un poquito más allá es que, aludiendo a lo que hablabas tú del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno español, Cristóbal Montoro, estaba diciendo que Andalucía tenía que ser intervenida. Y si no media este consejero responsable del Gobierno catalán, bueno, que Andalucía, tenía que ser intervenida, vamos a ver, tampoco le dice que le dé un voto de confianza al Gobierno andaluz porque era difícilmente justificable esta medida económica a la que tú aludías. Porque en ese momento le convenía también al Gobierno salir con un acuerdo de todas las comunidades, porque aquello además iba a dar estabilidad a los mercados, ¿no? A lo que yo voy, si no hay un recorte, no ya a medio plazo, sino a corto plazo, ¿cómo va a sobrevivir? ¿Cómo van a sobrevivir las cuentas andaluzas? Si es que no puede ser. Sí, o sea, yo creo que es materialmente imposible. Que sea un golpe de efecto, de acuerdo, pero yo creo que va a servir para muy poco. Lo único, para la famosa PAC social, una PAC social que va a durar julio y agosto, va a a el verano de 2012 para los andaluces, y después ¿qué? ¿Qué va a pasar con Andalucía a partir de septiembre del año 2012? Esto está planteado como si fuese un juego, y con las cosas de comer no se juega, y esta gente están jugando con fuego además, de paso. Pero miren,
De igual forma que el decreto ley del viernes pasado de estabilidad, este último que ha habido, de recortes de los 65.000 millones, etcétera, al final lo que es una decisión absolutamente necesaria, pero en absoluto suficiente. Primero, porque si observamos, sigue habiendo una transferencia del sector privado al sector público, cuando realmente lo que hay que recortar es el sector público. Es decir, la transferencia tiene que ser al revés. Es decir, que siendo el decreto ley en el corto plazo absolutamente necesario, ni mucho menos es suficiente. Pero si eso lo extrapolamos al caso andaluz, venimos diciendo aquí en repetidas ocasiones que si, teniendo en cuenta que la Junta de Andalucía es generadora de más del 50% del Producto Interior Bruto de la comunidad, para que se rompa esa dinámica, alguna vez hay que provocar esa ruptura y hacer una administración que sea sostenible en el tiempo. Y esa sostenibilidad supone, con carácter general, que el 20%, digamos, sea público, generador de lo público, y el 80% sea privado. Y para eso tiene que producirse unas transferencias en sentido inverso. Es decir, que en el caso andaluz, proyectando el tema a 20 años, porque antes no se arregla este tema en Andalucía, y en Andalucía lo que tenemos es el diferencial de renta, que es una cantidad que no llega al 75% de la renta media de la Unión Europea, de los 27 países, no de los 15 punteros, sino de los 27, es decir, que estamos en una situación absolutamente caótica. El Partido Socialista y el Gobierno, sustentado por este partido y por Izquierda Unida, no se dan cuenta, primero, que el planteamiento anterior de dispendio y de subvencionar todo ya no es posible. Segundo, lo que decía Andrés, con esto se ha ganado, yo no estoy de acuerdo, pero en fin, se ha ganado el contentar a un sector de la población, pero momentáneamente. ¿Pero por qué, entre otras cosas? Porque teniendo en cuenta las restricciones que van a tener ahora en la gestión de los fondos extraños, fondos de reptiles, que es con lo que compraba la paz social, tienen que contentar al menos a otra parcela, que en este caso es el sector público. Pero el sector público en el año 2013 se le va absolutamente de las manos. Eso con toda seguridad. Fernando. Vamos a hacer la pausa. Tomás tuvo la palabra inmediatamente después. ¿Te parece, Andrés? ¿Sí? Sí. ¿Puedes aguantar? Puedo aguantar. Venga, vamos allá. Hacemos la última pausa del programa, volvemos enseguida. Hasta ahora.